que abre los estudios sobre el protestantismo en México. Su obra es una obra clásica para nosotros, para todos aquellos que quieran estudiar sobre las historias de las ideas religiosas, sobre la evolución de las religiones en México. El doctor Jean-Pierre Bastian es historiador y sociólogo suizo, catedrático emérito de Sociología de las Religiones en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Entre sus obras destacan Los disidentes, Sociedades Protestantes y Revolución en México, 1872-1911, Protestantismo y Modernidad Latinoamericana, Historia de unas memorias religiosas activas en América Latina, La mutación religiosa en América Latina, Europa Latina, América Latina, la modernidad religiosa en perspectiva comparada, La fractura religiosa, Andausi, es miembro de la Sociedad Suiza de Americanistas, de la Internacional de Sociología y Religión y de la Sociedad Bandausi de Historia y Arqueología. El doctor Jean-Pierre Bastian se formó en México. Él vivió entre nosotros durante 15 o un poquito más de 15 años. Ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, estudió en el Colegio de México, ha dado conferencias y ya ha participado en diferentes eventos en nuestra sociedad. El día de hoy nos va a ofrecer la charla La construcción de un objeto de investigación histórica, Protestantismo y Revolución en México, 1872-1911. Le agradecemos mucho, profesor, que haya aceptado esta invitación. También le agradecemos, como profesores de la Facultad de Historia, que cuando Roxana Flores le escribió para comentarle que está haciendo su tesis de licenciatura sobre su obra, inmediatamente le haya contestado, que tenga la disposición y la generosidad de ofrecerle buena parte de lo que es su vida académica y personal para que construya este texto que le va a dar la posibilidad de ser licenciada en Historia. Así que, pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido a la ciudad de Morelia, este formato virtual. Esperamos que pronto lo podamos tener en una visita física y disfrutar de nuestra ciudad y de nuestros compañeros, profesores y estudiantes. Adelante, doctor. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Cortés. Es un gran placer estar con ustedes para este aniversario y le agradezco la invitación para presentar una charla en torno al título que acaba de narrar. Es cierto que remite a hace ya 34 años, cuando en octubre de 1987 acabé una tesis doctoral en el Colegio de México, bajo la dirección de la doctora Josefina Vázquez, sobre este tema de las sociedades protestantes durante el Porfiriato, un liberalismo, decía, radical de oposición al porfirismo y de participación en la revolución maderista. Esta tesis tuvo de inmediato una buena acogida, a tal grado que el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México publicaron conjuntamente la obra, que tomó el título de Los disidentes y el subtítulo de Sociedades Protestantes y Revolución en México, con las fechas señaladas 1872 hasta 1911. Ahora, esta obra tuvo mucho auge, hubo varias reimpresiones, me dicen que se vendieron más de 10,000 ejemplares. Eso quiere decir que realmente llamó la atención no solamente en México, sino afuera. Y me acuerdo que incluso en Chile
ahí la tenían como modelo para ir estudiando fenómenos similares que habían transformado la sociedad chilena en el siglo XIX. Y por lo tanto, creo que vale la pena recordar este proyecto, este objeto mío, que necesariamente no lo encontré así en la calle ni en los libros de historia, pero tuve que construirlo. Por eso, la investigación histórica es siempre, no es solamente recoger datos esparcidos en fuentes originales, pero es también construir un objeto de investigación. Entonces, es lo que me propongo hacer, es decir, recordarles a ustedes de qué manera me acerqué a este objeto, por qué vine a México y cómo fue esta investigación y cómo, en qué resultó. Para dar estos pasos que me llevaron a tomar como objeto de estudio los protestantismos mexicanos, se hace necesario tomar en cuenta que durante los años de 1970, mientras aparecían las tesis sociológicas sobre la secularización en Europa, la evolución religiosa de América Latina se presentaba de manera muy distinta. Se podía hablar de una tendencia contraria incluso a lo que ocurría en Europa, con la aparición en América Latina de decenas de nuevos movimientos religiosos, los cuales pretendían pertenecer al protestantismo, o movimientos que se apropiaban también otras tradiciones religiosas exógenas o endógenas. El crecimiento de estos movimientos, que hoy día es fenomenal, el crecimiento de estos movimientos en los años 60 y 70 y las diferenciaciones crecientes del campo religioso, hasta entonces dominado por la Iglesia Católica casi hegemónica entonces, este crecimiento llamaba la atención de observadores y científicos a nivel internacional. En Europa, el desencanto del mundo correspondía cierto al triunfo de la racionalidad tecnológica y a la expansión económica de los 30 gloriosos años, de los años 60 a 90. En cambio, en América Latina se vivía una efervescencia religiosa continua en una coyuntura de crisis económica y social crónica, podemos decir, debida a la dependencia estructural de una región que se presentaba como víctima de las fuerzas económicas exógenas. De ahí, observando América Latina, yo con otros profesores y colegas de aquel entonces, planteamos varias preguntas que intentaba acercarnos a la búsqueda, los pasos a dar para interpretar esta realidad. Nos preguntábamos, ¿podría establecerse, por ejemplo, una correlación entre crisis económica y efervescencia religiosa? Otra pregunta, ¿las nuevas sociedades religiosas, aunque minoritarias, no serían acaso un objeto privilegiado para la observación y la explicación de los cambios sociales del subcontinente? También era, por ejemplo, el proceso de secularización ineludible para América Latina a la larga, o al contrario, lo religioso latinoamericano mantenía una especificidad propia. Fueron con estas preguntas en mente, que estaban muy lejanas de lo que después investigué, que con esas preguntas en mente, yo me interesé desde mediados de los años 70 al fenómeno religioso protestante en México e incluso en América Latina. Con estas consideraciones en mente, entonces, yo no entraba en un campo religioso, un campo de investigación más bien virgen de investigaciones y aún menos exento de a prioris. En cuanto al último, unos sociólogos y antropólogos, por lo general marxistas,
se habían dedicado a construir como una teoría de la conspiración que no era ni más ni menos que la vieja tesis de la conspiración judeo-masónica o incluso protestante, francmasona y judía, difundida por los integrismos católicos durante el siglo XIX. Tesis renovada bajo la idea de la amenaza imperialista norteamericana, manipulando grupos religiosos foráneos con el fin de destabilizar la región latinoamericana. Estos lugares comunes, reforzados por los conceptos de la sociología de la dependencia, que florecía entonces, pretendían reducir la explicación de un fenómeno religioso de cierta amplitud, como lo eran los pentecostalismos, por ejemplo, a la idea de una manipulación exógena. Al contrario, la pregunta central relativa a tales movimientos religiosos era más bien la del porqué de la adopción de estas prácticas y creencias por amplios sectores sociales populares en la región. No eran Se nos quedó estático. Vamos a esperar un poquito. Sí, ahora ya se perdió la conexión, ¿eh? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, vamos a retomar entonces. Al contrario, la pregunta central relativa a tales movimientos religiosos era más bien la del porqué de la adopción de estas prácticas por, por actores profanos latinoamericanos y mexicanos. Y entonces la pregunta era también, ¿estos movimientos no eran más bien endógenos por muchos factores que empujaban a estos actores a alejarse del catolicismo y a convertirse? ¿No eran acaso mucho más activos en la propagación de tales ideas los agentes religiosos latinoamericanos? Lejos de vivir el proceso de conversión religiosa como una coercición, no la elaboraban ellos como algo suyo. Entonces, esta preocupación mía fue de alejarme, de acercarme a estos movimientos, partiendo de la hipótesis que era lo endógeno que explicaba la progresión y no tanto lo exógeno, que muchos indicaban como el determinante ligado a una conspiración, repito, imperialista o de otro tipo. Con el fin de captar la dinámica del campo religioso, convenía, por cierto, a la manera de un sociólogo de Ginebra que se llama Lalif de Pinet, conocer su estructura. Pero esta estructura no podía entenderse sin la aproximación genética a la constitución histórica del campo religioso protestante y sin la comprensión de las relaciones entre este campo y otros campos, en particular el campo político. La macrohistoria que Lalif de Pinet había insertado en su obra era más afín con una sociología de dependencia de Morat durante los años de 1960 que con un riguroso acercamiento histórico crítico de las fuentes. Más centralmente, una pregunta me preocupaba: ¿era posible analizar las sociedades y los actores protestantes en las sociedades latinoamericanas sin partir de la idea a priori que aquellos eran necesariamente exógenos
a un campo religioso conformado históricamente por el monopolio católico. Estaban condenados aquellos movimientos a reproducir los protestantismos de origen. Era interesante constatar que tales a priori no parecían existir para el análisis de otros movimientos de ideas igual de exógenos a la región, como lo era el espiritismo de Allan Kardec, la francmasonería o el positivismo. Todos ellos considerados, sin embargo, como movimientos genuinamente latinoamericanos, creados por latinoamericanos, a pesar de su origen exógeno. De igual manera, en lo que toca a los catolicismos, parecía natural considerarlos endógenos y sorprendente poder interrogarse sobre sus componentes exógenos, aun si más 50% del clero en muchos de los países de la región provenía de Europa y de los Estados Unidos. En cambio, sobre los protestantismos tenía que pesar necesariamente el síndrome del misionero o del inmigrante para explicar su presencia. Por lo tanto, no existía un acercamiento que considerase que lo que parecía evidente merecería integrarse primero, demostrarse luego antes de poder afirmarse. Se podía aceptar sin más lo que era un tópico del inconsciente colectivo latinoamericano desde el siglo XVI, vale decir que el protestantismo, o lo que la Inquisición llamaba la secta de Lutero, era un cuerpo ajeno a la región. Lo que acabo de plantear es fundamental para entender el estado de la cuestión, es decir, cómo hasta entonces los pocos investigadores que se interesaban al fenómeno protestante, sean sociólogos o historiadores, partían siempre de la idea de que era necesariamente un movimiento exógeno y entonces norteamericano. Yo en la tesis mostré lo contrario. Es decir, que los actores mexicanos del final del siglo XIX que optaron por el protestantismo eran liberales radicales, eran políticamente inscritos en una lucha contra la dictadura porfirista y leían su propia ideología y su propia relación a lo religioso protestante a través de la historia misma del México decimonónico, es decir, a través de la Sagrada Trilogía del Padre Hidalgo, de Ocampo y de Juárez, por ejemplo, ¿no? Bautizando incluso sus escuelas, no escuelas de Martín Lutero o de Juan Calvino, etcétera, sino más bien de Benito Juárez o del Padre Hidalgo, etcétera. Eso me llamó de inmediato la atención, ¿eh? ¿Por qué las escuelas protestantes en México no llevaban los apellidos de sus santos, si quiere, Lutero y Calvino, sino más bien los de los santos, de los liberales radicales mexicanos, como unos católicos entrando en el rancho de los hermanos, no me acuerdo sus nombres, Flores creo, de Zimapán, los veía pintados en las paredes de su rancho diciendo, esos, Juárez, Hidalgo, etcétera, son los santos de los protestantes de Zimapán. Entonces, ¿entiende usted que esta cuestión es fundamental para salirnos de un acercamiento que era demasiado sencillo, reductor y determinista, que era el hecho de que las incipientes realidades protestantes en México y en América Latina de los años 60 o 70 del siglo XIX eran cierto de origen norteamericano, era de origen norteamericano, entonces se leían a través de una historia de las misiones. Yo acabé con eso, es decir, que corté con esta interpretación que no lleva a gran cosa, sino a intuir precisamente elementos determinados por misioneros, etcétera, mientras la realidad era que estas sociedades estaban determinadas por las opciones políticas de los actores mexicanos que se convertían al protestantismo.
Yo me proponía entonces descubrir qué tipo de agentes y qué tipo de cultura política endógena habían facilitado y respaldado el desarrollo de las sociedades protestantes latinoamericanas desde el siglo XIX. En otras palabras, me preguntaba en qué tipo de campo religioso y social habían penetrado los protestantismos y cuál había sido la posición política que habían adoptado. ¿Cuál era su articulación al campo político? Si levanto tantas preguntas, es porque es para hacerles ver que cualquier investigación histórica empieza por preguntas. Hay que hacerse el máximo de preguntas posibles para ir despertando perspectivas en torno al objeto que uno está investigando. Es con estas preguntas entonces que hasta mitad de los años 70, yo que venía de Suiza, me dirigí hacia México. Escoger este terreno ofrecía una doble ventaja. Por un lado, no solamente México tenía la ventaja de encontrarse geográficamente al opuesto del cono sur, pero había sido poco explorado y, sin embargo, los movimientos religiosos de tipo protestante se desarrollaban también ahí con cierta intensidad. Por otro lado, el hecho de que México colindaba con los Estados Unidos hacía de este terreno un espacio privilegiado para averiguar la validez o no de la hipótesis de la composición fundamentalmente endógena de los protestantismos latinoamericanos, o en cambio para confirmar definitivamente la hipótesis contraria. Un tercer aspecto del terreno escogido me sedujo entonces. Es el carácter ejemplar para el resto de América Latina de las fases de la historia mexicana de los siglos XIX y XX, en particular por lo que toca a las formas políticas del Estado, con sus ciclos de república liberal, de régimen liberal oligárquico y de revolución democrática. Si acaso lograba yo comprobar la importancia histórica de los agentes protestantes mexicanos en esta historia paradigmática, podría eventualmente realizar un paso agigantado en la interpretación endógena de las funciones sociales y políticas de los protestantismos latinoamericanos. Sin embargo, entraba yo sobre un terreno y un objeto que levantaba muchas sospechas. A lo mejor parecía bueno para un suizo un poco perdido y exógeno a la sociedad mexicana que se vaya interesando por un tal objeto, ¿no? Evidentemente, la historiografía mexicanista no tenía ningún trabajo serio sobre cualquier fenómeno protestante. Estaba desconsiderado incluso como un objeto secundario en la perspectiva de entender el origen de la ruptura revolucionaria de 1910-11 y por lo tanto podemos decir que antes de mi tesis era un objeto ignorado incluso y despreciado. Con el fin de explicar la lógica de los pasos que fueron los míos, me tornaré ahora hacia más específicamente hacia la génesis de los protestantismos mexicanos y intentaré hacerles entender la manera por la cual me estuve acercando al objeto y al lazo entre protestantismos y revolución de 1910-1911. Con el fin de acercarme a estos protestantismos mexicanos en el tiempo y el espacio, convenía reunir tres condiciones. Había que construir un objeto de estudio, había que delimitar un periodo significativo y, en fin, encontrar los archivos que me dieran acceso a unas fuentes sustanciales y diversificadas. Para construir el objeto, tuve que emprender un largo itinerario que me condujo a descentrar la mirada. Tuve que aprender a trabajar sobre las categorías del pensamiento religioso, no con ellas.
Los primeros ensayos encontrados en los archivos mexicanos hablaban todos de iglesias protestantes, fruto de sociedades misioneras de origen americana, en total unas 15, y muchas de ellas tenían su propia historieta, su propia historia narrada por misioneros, historia de héroes y batallas, si quieren, como decía un historiador francés clásico, ¿no? La historia no contextualizada, por supuesto. Y entonces hubiera podido también acercarme a esta realidad a través del continuum sociológico iglesia-secta e intentar elaborar una tipología que me hubiese permitido clasificar las distintas iglesias protestantes a partir de la categoría de secta, por ejemplo, sociológica, ¿no? Pero rehusé estos conceptos. La categoría de secta podía caracterizarlas, sin embargo, grandes diferencias con los modelos sectarios contemporáneos las hacía distintas del tipo ideal de la secta. De hecho, estas iglesias, surgidas en México a partir de 1872, en plena República restaurada, se parecían, por cierto, a unas asociaciones voluntarias de individuos. Eso me pareció central, entender que ante todo eran asociaciones voluntarias de individuos con un sentimiento electivo fuerte y una búsqueda de perfección moral. En cambio, divergían ellas del tipo ideal de la secta por dos aspectos fundamentales. Eran asociaciones que no exigían un vínculo único y absoluto por parte de los miembros y que tampoco eran hostiles o indiferentes a la sociedad global, a la cultura y a la vida política. Por lo tanto, parecía necesario pensar de nuevo las categorías permitiendo construir tales movimientos, los cuales, aunque hayan sido conversionistas, se enmarcaban en un contexto histórico y social distinto del de las sociedades protestantes contemporáneas. Por eso me orienté hacia el tema de las sociabilidades modernas, las cuales habían invadido simultáneamente los campos religiosos y sociales mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, descubrí una presencia significativa de otras sociabilidades similares, tales las logias, los círculos espiritistas, las sociedades de ayuda mutua, los clubes liberales. Y ya ven, de repente, con esta perspectiva, rompía con la historia de las misiones que hacían sencillamente una idea lineal e interna a la tradición propia de cada misión, ¿no? Y ponía mi objeto en perspectiva comparada con, ¿cómo decir?, engrandando la visión con la puesta en perspectiva con otras sociabilidades modernas similares como las que cité, logias masónicas, sociedades espiritistas, sociedades obreras de ayuda mutua, clubes liberales. Por cierto, en el México de la Reforma Liberal, donde triunfaron las leyes de reforma, dos mundos se anteponían, dos sistemas de representación de las relaciones sociales y políticas se oponían. Por un lado, perduraba el mundo de las solidaridades antiguas, de una sociedad conformada por cuerpos y actores colectivos, institucionalizados con sus jerarquías propias, sus jefes naturales, sus derechos peculiares, los foros, por ejemplo. La Iglesia Católica era, en cierto sentido, la garante, la garantía ideológica y la referencia suprema de ese sistema de comportamiento y valores. Por otro lado, se perfilaba el mundo político moderno en formación, en el cual la política había llegado a ser concebida como un espacio propio y autónomo de actividad. Para participar de aquella, el actor social tenía que romper con las estructuras corporativistas y construir una sociedad abstracta de individuos iguales en derecho, una ficción llamada pueblo, que llegaría a ser real cuando el individuo abstracto
se hubiera vuelto un ciudadano emitiendo un voto y delegando su poder. Es lo que François Furet, el gran historiador francés de los años 70, sobre la Revolución Francesa en particular, después de otro historiador que se llamaba Cochin, en el marco del esfuerzo realizado para pensar a nuevas cuentas la Revolución Francesa, acaba de nombrar el mundo de las sociedades de ideas. Yo constataba que las asociaciones protestantes del siglo XIX en México respondían al tipo ideal de la sociedad de ideas. ¿En qué sentido? Porque se trataba de asociaciones igualitarias, de hermanos, así se nombraban entre sí, donde se efectuaba la individualización del sujeto social. Cuando se convertía uno y entraba en una sociedad protestante, el sujeto social se despojaba a la misma vez de su catolicismo y de los atributos de la sociedad holista y corporativa. Mientras en la sociedad tradicional el individuo estaba catalogado por el color de su piel, por su origen de casta o por la colectividad pueblerina de la cual participaba, en la sociedad de idea se volvía uno el sujeto abstracto de una asociación donde estaba reconocido como individuo por sus cualidades morales y sociales propias. Así, intuía yo que las asociaciones protestantes eran un espacio de inculcación, de aprendizaje y de transmisión de valores nuevos, modernos. El nuevo miembro adquiría ahí una imagen distinta de la sociedad global, la de la cultura democrática. Es dentro de estas sociabilidades que el hombre proveniendo de una sociedad tradicional, pero cuando digo el hombre en término genérico, eran familias, eran hombres y mujeres, por supuesto. Es dentro de estas sociabilidades que el hombre proveniendo de una sociedad tradicional abandonaba los valores holistas y se transformaba en un ciudadano, viviendo una revolución en sus valores al adoptar la concepción individualista e igualitaria de las relaciones sociales y políticas. De esta manera, ya a través de una tal construcción teórica, las iglesias protestantes, fruto del esfuerzo misionero, estaban percibidas por mí no solo como un espacio de producción y reproducción de comportamientos y valores religiosos protestantes exógenos, pero de manera aún mucho más fundamental, como unas formas genuinas de organización del liberalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX. Repito bien eso, como una forma genuina de organización del liberalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX. Me quedaba entonces por demostrar, por supuesto, aquello, que era una hipótesis en aquel entonces, y probar la pertinencia de una tal conceptualización durante un periodo lo suficientemente significativo para poder subrayar la articulación entre disidencia religiosa y subversión política de la sociedad holista. Con este fin escogí el periodo 1872 hasta 1911. Por supuesto, hubiera podido engrandarlo, empezando, por ejemplo, con 1857, con la Constitución de 57, por supuesto, y entonces con el juarismo hasta 72. Y además, entonces, yendo más allá de 1911 hasta, por ejemplo, 1920, el final de la revolución carancista, ¿no? Por supuesto, reduje la opción para marcar lo céntrico de la hipótesis, pero hubiera sido una super tesis, hubiera sido de empezar, como le digo, en 57 y ir hasta 1920. Entonces, podemos decir que escogí el periodo de 72 a 11 porque es un periodo marcado por la radicalización liberal de la República restaurada, momento propicio
a la creación de las sociedades de ideas y de las sociabilidades protestantes, y luego por el régimen liberal autoritario de Porfirio Díaz, dictadura y momento de conciliación con los actores tradicionales, entre ellos la Iglesia Católica, régimen de tipo oligárquico que desembocó en el estallido revolucionario de 1910 y con la caída de Díaz al año siguiente. Naturalmente, una pregunta surgía en lo que tocaba a los actores protestantes. ¿Qué razón aquellos habían entretenido con el movimiento revolucionario de noviembre de 10 hasta junio de 11, que borró el régimen de Díaz en nombre de comportamientos y de valores del liberalismo radical y del imaginario político de la sociedad de ideas? ¿Habían sido estos actores unos agentes claves del estallido revolucionario? Contestar a tales preguntas conllevaba a una doble apuesta. Primero, confirmar el carácter endógeno de estos actores. Segundo, pensar la revolución mexicana a partir de una perspectiva novedosa, la de las sociedades de ideas. ¿Me están oyendo? No los veo más en la pantalla, ¿sí? ¿Me está oyendo? Sí, bueno. Sí. Entonces sigo ahora con el método que fue el mío para ya construir el objeto de estudio. Para eso tenía que salirme de una historia hagiográfica de las misiones protestantes y mucho más diversificar las fuentes. Los archivos misioneros norteamericanos fueron sin duda imprescindibles, en particular los archivos de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Como también fue imprescindible la rica hemerografía protestante mexicana de la época. Sin embargo, tenía yo que remitirme aún más a las fuentes profanas y políticas mexicanas. Para eso fueron indispensables los archivos Porfirio Díaz y Madero en la Ciudad de México, pero también la hemerografía, y en particular la hemerografía asociativa, espiritista, framasona, obrera, la prensa de oposición liberal y anarcosindicalistas como Regeneración, por ejemplo, la prensa oficialista y por supuesto la católica. Entonces ven que me acerqué al objeto con los interrogantes que tenía y eso me llevó a considerar muchas otras fuentes que fuentes protestantes. Y por lo tanto me permitió reencontrar los actores que estaban presentes en las fuentes misioneras en fuentes totalmente políticas, liberales radicales o incluso católica como opositores a la Iglesia. La coherencia del marco conceptual que me había forjado apareció pronto fecundo al constatar la constante referencia y la presencia de estos humildes o modestos actores protestantes que surgían de abajo. Eran mestizos, por supuesto, y muchas veces, como lo vamos a ver, de origen rural y no solamente urbano. Entonces fue necesario sistematizar la abundante información lograda creando corpus distintos. Primero, construí un corpus de lugares de culto protestante, lo que me permitió elaborar una sociografía de la difusión de las sociedades protestantes en todo el espacio nacional y observar las tasas de dispersión y de concentración de la población protestante. Segundo, un corpus representativo de actores protestantes, de pastores, de maestros de escuela, de miembros de congregaciones, me permitió reunir todos los hechos significativos encontrados ligados a sus itinerarios o historia de vida. Esa tarea no fue fácil, pues se trataba de una población de origen, repito, social humilde o modesto, cuyas referencias biográficas eran por lo general dispersas. No eran los famosos hombres del poder, y no eran los héroes de las batallas, no eran ni Zapata, ni por supuesto Madero, etcétera, ¿no? Eran gente de origen humilde. Muchas veces algunos de ellos maestros de escuela rural, etcétera. Por supuesto, algo que me ayudó fueron las noticias
necrológicas, muy importantes estas noticias porque narraban la vida de aquellos que los encontrábamos en la hemografía protestante, pero también en la hemografía, por ejemplo, anarcosindicalista, por ejemplo, en Regeneración, tienen ustedes ahí retratos de algunos de estos prohombres del movimiento revolucionario, como Ezequiel Forcada, que de hecho inició su militancia en Zitácuaro, y que Regeneración retrataba en 1908 o 9, si me acuerdo bien. Tercero, me dediqué a reconstruir también la red de escuelas protestantes, primaria y secundaria e incluso superior, agrupando todos los datos disponibles en cuanto a los lugares, las formas y los contenidos de la enseñanza. Eso fue importante porque descubrí también estas escuelas primarias, muchas veces en pueblos alejados de los centros urbanos, donde se enseñaba una pedagogía particular, liberal, por supuesto, y radical, ¿no? Entonces, y eso me condujo al capítulo céntrico de mi obra, de mi tesis, sobre esta pedagogía liberal y protestante. En fin, a través de la lectura de los periódicos protestantes mexicanos del periodo, estuve sorprendido de encontrar muy pocas referencias bíblicas o doctrinales, pero una abundancia de discursos, de oraciones, de poesías, de cantos pronunciados durante las ceremonias cívicas y religiosas a la vez, correspondiendo al calendario cívico-liberal. Este calendario cívico-liberal se oponía al calendario católico, por supuesto. Era en contienda con aquel. Era el 5 de febrero, era el 5 de mayo, era el 16 de septiembre, eran las fiestas incluso de los prohombres liberales, las luchas juaristas, por ejemplo, en la Sierra de Puebla o en la Chontal tabasqueña. Era muy interesante, entonces, tomar en cuenta esta religión cívica, como la llamó, una religión cívica que le prestaba atención entonces a la memoria y a los ritos liberales. Al crear un tal corpus, tuve así acceso a lo que podemos llamar el imaginario religioso, político y social que animaba a los actores protestantes, mexicanos, por supuesto. Para completar este acercamiento serial, estas 4 series que acabo de enunciar, para entonces completar este acercamiento, me armé también de un sólido conocimiento historiográfico mexicanista, y ese lo adquirí en el Colegio de México. En cuanto a la historia religiosa, económica, política y social, particularmente rica para el periodo considerado. De hecho, era el tiempo cuando historiadores como Alan Knight o como Francisco Javier Guerra escribían sus historias respectivas de la revolución, pero eran también tiempo donde muchos estudios regionales habían surgido para entender también la raíz de la revolución, como la famosa obra sobre los rancheros de Pisaflores de un investigador norteamericano, etcétera, ¿no? Entonces teníamos, yo tuve que hacerme una cultura historiográfica, por supuesto, mexicanista, y integré todo eso para ir intentando entender el proceso que ahora voy a describir. Le voy a presentar los resultados a los cuales llegué yo, y son unos 6 o 7 puntos que voy a plantear. ¿Cuáles fueron los principales resultados entonces logrados después de una larga y fructuosa investigación en los archivos, en la hemerografía y en la historiografía mexicanista? Primero, en lo que toca a las modalidades de difusión de las sociedades protestantes, pude constatar el rol secundario de los misioneros norteamericanos. Antes de su llegada,
durante los años de 1867 hasta 1872, unos cuantos soldados de los ejércitos liberales, unos artesanos también, y aún unos pocos miembros del clero católico liberal constitucionalista habían iniciado la creación de un espacio religioso independiente del católico romano, al fundar congregaciones disque protestantes, vale decir sociabilidades no católico-romanas, sobre el modelo de las logias framasonas. Descubriendo eso, rompía de antemano con la historia de las misiones. No eran los misioneros quienes creaban sociedades protestantes, pero era un movimiento social que precedió a los misioneros, que fue portador de la opción religiosa protestantismo que algunos actores mexicanos escogieron. Los dirigentes de estas sociedades restringidas, de estas redes más bien restringidas, preexistentes, habían entrado en contacto y en negociación con las sociedades misioneras protestantes norteamericanas, cuya iniciativa correspondió al auge republicano en México. Los dirigentes liberales mexicanos entregaron, por cierto, las redes religiosas iniciales a las sociedades misioneras, pero aquello se hizo a cambio de un apoyo económico e institucional, facilitándoles los medios para seguir sus labores religiosos y políticos a la vez. Así, la propagación de las sociedades protestantes no operaba por el aporte del personal misionero, sino por los lazos activos que los dirigentes protestantes mexicanos entretenían con las minorías liberales, es decir, con las logias y con los clubes republicanos y liberales, usándolos para extender los círculos protestantes. Por lo tanto, podría deducirse de aquello que la creación de las redes asociativas protestantes sirvió para reforzar el espacio y la cultura política liberal, a la misma vez que respondió a las preocupaciones religiosas de unas minorías religiosas activas que no encontraban más en el catolicismo ultramontano la posibilidad de armonizar sus creencias con su ideología liberal. Segundo punto. La elaboración de una sociografía de los lugares de culto protestantes en el conjunto del territorio nacional durante el periodo considerado me permitió confirmar este lazo privilegiado entre el liberalismo radical, o si quieren, actores liberales radicales, muchas veces soldados de los ejércitos juaristas, por ejemplo. Eso me permitió confirmar entonces el lazo privilegiado entre estos actores liberales radicales y las misiones protestantes y el protestantismo. De hecho, podía constatar la concentración de congregaciones protestantes en algunos espacios específicos. Por un lado, entre los sectores modernos de la economía, en las minas, en los centros textiles, en los centros ferrocarrileros, en ciudades nuevas de la expansión económica del norte, y por otro lado, en algunos distritos rurales a veces muy retirados. Por ejemplo, el distrito de Chalco, en el Estado de México, el distrito de Zitácuaro, en Michoacán, en la Huasteca Hidalguense y Potosina, en la Sierra Norte de Puebla, en la Chontalpa tabasqueña, en el centro sur de Tlaxcala, en el distrito de Guerrero, Chihuahua, así para darles algunos ejemplos. Mientras la primera observación entraba en la perspectiva clásica de la afinidad entre protestantismo y desarrollo de la economía de mercado, la segunda era más sorprendente. Se trataba de zonas rurales alejadas, repito, dotadas de una economía dinámica, agroexportadora, el café, por ejemplo, en la Sierra Hidalguense. Las medianas y pequeñas propiedades predominaban, ranchos, y provenían a menudo de la redistribución de la tierra a ex soldados de las reformas liberales. Estos distritos y frente pioneros se encontraban en una posición geográfica asimétrica frente a los centros políticos y religiosos estatales. De ahí podía construirse
que concluirse más bien que la concentración asociativa protestante en este espacio específico correspondía a las demandas de minorías liberales que buscaban reforzar su autonomía política y religiosa a la vez con la creación de asociaciones religiosas independientes del catolicismo y en afinidad electiva con su cultura política liberal. La adopción de tales prácticas religiosas coincidía con su liberalismo radical y consolidaba su autonomía simbólica frente al catolicismo a la vez que reforzaba las redes liberales radicales regionales frente al Estado liberal conservador aliado con la Iglesia Católica. Para Michoacán es la oposición muy importante entre el distrito de Zitácuaro y la capital, Morelia. Morelia en manos del clero y de los actores porfiristas, y Zitácuaro un lugar de disidentes, de rebeldes. En el libro señalo los que participaron, por ejemplo, del primer Congreso Liberal en San Luis Potosí en 1901. E incluso mujeres muy activas allá, las hermanas Colín, la familia Colín, una familia muy importante en este distrito en aquel entonces. Entonces, protestantismo y reivindicaciones de autonomía local y subregional coincidían en un tiempo de modernización autoritaria y de presión fiscal acentuada por el Estado centralizador porfirista. Una última observación se reveló prometedora. La geografía del México de la ruptura revolucionaria de 1910 correspondía con el espacio de difusión de las sociedades protestantes. En cambio, en las zonas que no se habían levantado en 1910, las de antigua implantación católica y de agricultura de latifundio, el protestantismo, al igual que las demás sociedades liberales, era ausente o si no muy difuso. Y es así que pude poner de relieve el hecho de que en la Chontalpa tabasqueña, el general Ignacio Gutiérrez, que era protestante presbiteriano, se levantó en noviembre de 1910, ahí con sus tropas proviniendo de las congregaciones protestantes para atacar el centro del estado de Tabasco, que estaba en manos de los porfiristas. Igual con Pascual Orozco, que era protestante, la familia convertida al metodismo, y allá en Ciudad Guerrero, entonces empujando el movimiento revolucionario con tropas en las cuales participaban muchos de los protestantes de las redes que se formaron allá. Tercer punto, los actores protestantes presentaban un perfil racial y social, insisto, racial y social homogéneo. Eran en su inmensa mayoría unos mestizos, y no hay que descartar el hecho de que todos los porfiristas en el poder eran en general los blancos de siempre, es decir, los españoles como los pintaba muchos de los liberales radicales. Eran mestizos, no provenían de las comunidades indígenas, étnicas, ni de los pueblos tradicionales, ni pertenecían a los grupos de peones de las haciendas. Tampoco surgían de la burguesía o de la oligarquía en el poder. Eran más bien unos sectores sociales en transición, muchas veces trabajadores migrantes a la condición económica precaria, pero en su mayoría eran más bien miembros de la clase obrera naciente, textileros, mineros, ferrocarrileros, o en el medio rural participaban de los sectores modernos, de rancheros y de jornaleros. En las ciudades eran empleados o pequeños burócratas ligados al proceso reciente de industrialización y de modernización económica. En fin, una inteligencia popular compuesta de maestros de escuela y de dirigentes religiosos asumía la conducción y la dirección organizacional e ideológica del movimiento. Entre ellos, por supuesto, podemos destacar más bien la familia Sáenz, por ejemplo, venido de Nuevo León, uno de los
prohombres de esta familia y del movimiento presbiteriano es Moisés Sáenz, el gran pedagogo mexicano que escribió precisamente México íntegro. México íntegro es el México mestizo, es el México con los cuadros de castas. Ya los conocen los cuadros de castas, que van desde el español hacia el indio, con una jerarquía de mestizajes, ¿no? México íntegro es quebrar este cuadro y poner en marcha un México moderno, democrático y liberal. Cuarto punto, el lazo era particularmente estrecho entre el metodismo y la clase obrera en formación en la industria textil y las minas. En las nuevas poblaciones industriales, como en las regiones mineras pioneras, el catolicismo se encontraba débilmente implantado. Metodismo y presbiterianismo beneficiaban de un espacio privilegiado. Estos datos me remitían a las observaciones de los historiadores ingleses como Eric Thompson, Eric Osborne o Eli Halevi sobre los lazos entre el metodismo inglés y la clase obrera naciente inglesa al final del siglo XVIII y principios del XIX. En el contexto del take-off mexicano, del despegue, ¿no?, mexicano del siglo XIX, un siglo después, encontraba yo los mismos paralelismos entre el desarrollo de la disidencia religiosa y del radicalismo político. Donde se creaban las congregaciones metodistas, en Río Blanco, en Puerto México, Veracruz, existían también las influencias anarcosindicalistas, pero las primeras no frenaban el auge de la protesta obrera. Al contrario, ellas la acompañaban y aún servían de eslabón para aquella, como fue el caso en el marco de la huelga la más importante del punto de vista político durante el porfiriato, la de los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz, en 1907, donde el principal intelectual del órgano rector del movimiento, el Gran Círculo de Obreros Libres, a la par con un líder anarcosindicalista, era el pastor metodista José Rumbia. Al igual de lo que Osborne había demostrado en el caso inglés, los obreros textiles mexicanos entraban en las sociedades metodistas no como una alternativa al radicalismo político, sino para reforzar su autonomía obrera al crear una cultura religiosa y política liberal. Protesta religiosa y protesta política se articulaban de nuevo la una a la otra. Quinto punto, en el seno de las sociedades protestantes, las prácticas no se resumían al culto dominical o a los actos estrictamente religiosos. Una pedagogía constante se desarrollaba a través de los cultos, de las escuelas dominicales, de las reuniones de jóvenes, de las asambleas y de las redes escolares y cívicas. Esa pedagogía contribuyó a un doble movimiento típico de la sociedad de ideas que consistía en iniciar, instruir y regenerar al pueblo de los miembros y simpatizantes. También tales actividades desembocaban en la constitución de redes de solidaridad unidas en el común proyecto de derrumbar al antiguo régimen de los lazos tradicionales y de los arreglos corporativos. Esa pedagogía total dio una profunda coherencia a la acción de las minorías protestantes mexicanas, las cuales, sin embargo, no sobrepasaron el 1% de la población del país en aquel entonces. Eso se tradujo por la emergencia de una nueva cultura religiosa ascética del esfuerzo y de la responsabilidad en el seno de sectores sociales en transición, un poco como lo que Laqueur, un historiador inglés, pudo constatar con la emergencia de una ética y de una cultura del trabajo a través de las Sunday Schools en el seno de la clase obrera inglesa. Y eso, por ejemplo, tuvo su importancia en la huelga de Río Blanco. El líder anarcosindicalista y el líder metodista coincidían con el mismo tipo de obrero que ellos concebían, el que no hace el San Lunes. Dice que no se emborracha, no es mujeriego, etcétera, etcétera, ¿no? Es un obrero ascético, responsable, sindicalizado, sin duda, activo políticamente, liberal, radical, etcétera. Todo eso está en mi libro.
Las sociedades protestantes realizaban o intentaban realizar lo que ciertos liberales de la Reforma habían anhelado: hacer de los mexicanos un pueblo de creyentes, cierto, pero de creyentes sin dogmas, sin magisterio y sin ritos, pero sin embargo con una ética. El núcleo de esta pedagogía era cívico-religioso y consistió en una constante relectura de la historia liberal mexicana, leída a menudo según los paradigmas bíblicos de la salida de Egipto. La cultura bíblica, nutrida por la constante relación a la Biblia, les daba ciertos códigos para comprender la historia liberal mexicana, recordada durante los ritos cívico-religiosos, tanto en los templos, en las escuelas e incluso en las plazas públicas de los pueblos liberales radicales, donde llevaban alianzas con las demás sociedades de ideas. Por lo tanto, no extraña encontrar en la prensa protestante menos referencias a Lutero, Calvino, Wesley que a Hidalgo, Morelos y Juárez. Esta presencia constante de la cultura política liberal contribuyó a asentar la idea de que estos movimientos eran fundamentalmente endógenos. Ellos participaban de una modernidad radicalmente nueva dentro de una sociedad globalmente tradicional. Estos mecanismos de renovación de los criterios de evaluación de la legitimidad política condujo a los protestantes mexicanos a poner en duda y luego a condenar los principios sobre los cuales se fundaba la sociedad tradicional. A través de la pedagogía religiosa liberal se inculcó que ningún magisterio tenía legitimidad alguna afuera de la voluntad general y de la libertad del sujeto social a delegar la parte de soberanía que detenía por derecho. Aquello era entendido como el fruto del libre albedrío del individuo, al igual que la fe religiosa que dependía de la libre relación entre el sujeto creyente y la divinidad. Aun si algunos lazos tradicionales perduraban en las sociedades protestantes, aquellas eran más bien unos laboratorios. Eso es importante, laboratorios donde surgía un nuevo tipo de actor social autónomo, religioso y político a la vez, el ciudadano, a mismo de ser representado porque detentor de la soberanía. Es por eso que aquellos actores tenían siempre en la mano la Constitución de 57 y las leyes de reforma, ¿no? Era un elemento central, céntrico de su pedagogía liberal. Sexto punto, esta pedagogía protestante tenía que meterse en perspectiva, por supuesto. Ella se encontraba a lo opuesto de la actitud de la Iglesia Católica y también a distancia frente al positivismo que había sido utilizado para edulcorar los principios liberales radicales en favor de una pedagogía autoritaria favorecida por los liberales conservadores ligados a Díaz. De este modo, la disidencia religiosa se volvió política en la medida en que afrontó los intereses conciliadores de los liberales en el poder y en la Iglesia Católica. Lo era en su pedagogía religiosa y liberal radical. Eso se tradujo también por el constante compromiso de los pastores y maestros de escuelas y de los miembros de las congregaciones en la oposición política al régimen de Díaz y luego en su amplia participación al movimiento revolucionario de 1910. Para comprobarlo, tuve que prestar atención a todas las fases de la crisis política y reencontrar las firmas de aquellos actores sociales en pie de página de los manifiestos, de las cartas, de las declaraciones, de las protestas y de otros documentos a menudo publicados por la prensa política de oposición liberal radical. Pienso en El Hijo del Aguizote, en El Monitor Republicano, en El Diario del Hogar y tantos otros periódicos. Los encontraba yo también entre los miembros de los clubes liberales combatiendo las reacciones de Díaz y de su clase política. Pude entonces comprobar el constante compromiso político de estas minorías religiosas al lado de las minorías liberales radicales en un común proyecto de rechazo a la dictadura apoyada ella por la Iglesia Católica. Aún lograba yo mostrar que entre los participantes y combatientes de los dos únicos focos
revolucionarios que tuvieron una cierta duración entre noviembre de 1910 y abril de 1911, el rol de las minorías y de los actores protestantes había sido clave. Eso, sin duda alguna, fue una sorpresa para los colegas mexicanistas y mexicanos del Colegio de México, que nunca habían podido imaginar que sectas, como se decía, protestantes, hayan podido llevar a tal realidad. En la Chontalpa tabasqueña, el general Ignacio Gutiérrez Gómez, quien encabezó la revolución, era un predicador local presbiteriano. Y muchos de sus seguidores pertenecían a las redes de congregaciones presbiterianas que se habían constituido desde los años de 1880 en la región. También en el distrito de Guerrero, Chihuahua, donde estalló el principal movimiento revolucionario, el principal jefe militar, Pascual Orozco, su familia, padre, madre y hermanos, etc., y las familias que estaban relacionadas pertenecían todas a la congregación protestante del pueblo de San Isidro, cuna de la Revolución de 1910, donde Pascual Orozco padre había sido en 1881 el fundador de la sociedad religiosa congregacionalista. Entre los combatientes de la primera hora se encontraban dirigentes y miembros de las redes de congregaciones protestantes de la región, organizadas también desde los años de 1880. Les voy a contar una anécdota porque es interesante, es en torno al general Caraveo. El general Caraveo fue uno de los grandes revolucionarios de la revolución de los años posteriores, y el hijo de este general se acercó a mí después de haber leído mi libro y quiso que yo vaya redactando la introducción a las memorias del general Caraveo, que se publicaron de hecho con mi introducción. Y le dije, muy bien, señor, yo con gusto voy allá a Chihuahua, hacia San Isidro, para descubrir el entorno de donde vivían los Orozco. Y entonces me recibió muy bien allá, fuimos juntos de Chihuahua hacia San Isidro, y entonces ahí estaba la iglesia metodista, el pueblo era igual, no había carretera sino de tierra para ir al pueblo, para decir que la revolución no había cambiado nada allá. Y entonces, discutiendo con este señor Caraveo y en torno a su padre, le pregunté, en fin de cuentas, ¿cómo ustedes, los Caraveo y las familias allá, veían a la gente de Ciudad Guerrero, que era la cabecera, ¿no? Que era la Morelia de Chihuahua, en cierto sentido? Entonces les decíamos como que me decía, como los blancos, ¿no? Como los blancos. Y o de sangre blanca. Y de inmediato le dije, ellos, ¿cómo les veían a ustedes? Y me dijo, como coyotes. Ah, ¿qué quería decir eso? Coyote. Entonces, al mismo momento me regresé a la Ciudad de México. Allá en Bellas Artes había una espléndida exhibición en torno a los cuadros de casta. Y ahí, de los 40 tipos, estuve buscando coyote, hijo de mestiza y de indio. Ah, entonces redacté mi introducción diciendo la gente de San Isidro eran mestizos. Y fíjese bien, este hijo de general que había blanqueado la raza, casándose con la burguesa del Pedregal de la Ciudad de México, entonces no le gustó que yo haya puesto que eran mestizos. Entonces tuve que poner, eran mestizos y blancos con cierta digamos, ternura, pensando que quizás había unos blancos también en Ciudad Guerrero, para decirle hasta dónde está el cuadro de castas inscrito en las mentes de los mexicanos. Lo que no es una cuestión secundaria, es importante para explicar la rebeldía de los mestizos contra el poder de las élites porfiristas, que eran los, repito, españoles de siempre. Por lo tanto, en México entre 1872 y 1911 no solo existía un paralelismo, pero aún más una articulación
entre radicalismo religioso protestante y radicalismo político. Hasta entonces, los historiadores mexicanistas habían considerado solo de manera anecdótica la identidad protestante, framasones o espiritistas de los dirigentes revolucionarios. Con la reconstrucción del rol de estos actores durante unos 40 años, lo que hice, había logrado comprobar el rol fundamental de las sociedades de ideas en el estallido revolucionario y había logrado renovar la historiografía de la revolución, como lo ha visto claramente Jean Meyer en varios artículos. Hasta entonces, solo unos factores económicos o de clase social habían sido privilegiados por una historiografía de inspiración marxista para explicar la revolución de 1910. Por otro lado, los datos de una historia factual y meramente política habían predominado, una historia de héroes y batalla. El objeto que acababa yo de construir y de poner a la luz del día había sido ignorado, doblemente sospechoso por ser religioso y por estar vinculado con sociedades misioneras norteamericanas. Era sospechoso para los historiadores de aquel entonces. Por su lado, la hagiografía protestante mexicana, prisionera de una historia de las misiones, había quedado atrapada en un acercamiento sustancialista del fenómeno religioso. En cambio, al pensar el objeto protestantismo en términos relacionales, como lo hice yo, al insertar este objeto en el campo de la modernidad asociativa, opuesta al corporativismo de la sociedad tradicional, había yo logrado restituir su pertinencia como objeto de investigación y como actor significativo de la revolución y del cambio social mexicano iniciado en 1910. Y en cierto sentido también había logrado dar la traducción y la explicación de lo que había escrito Francisco Bulnes, este científico por excelencia, porfirista, quien había escrito en su libro sobre la Revolución Mexicana de los años 30, había escrito eso. La Revolución Mexicana fue el fruto, y lo puse en mi libro en la primera página, fue el fruto del apostolado anarquista desempeñado por maestros de escuelas normalistas, por pastores protestantes mexicanos. Dice bien, Bulnes, por pastores protestantes mexicanos, por periodistas pauperos, por abogados de vilorio recién paridos por infectas aulas, por masones grasientos y machucados. ¿Quién dice eso? Es el porfirista de siempre, es decir, el blanco científico frente a los machucados y grasientos que no pueden ser otro porque comen tortilla y no pescado y carne, ¿no? Entonces, usted ve el racismo de esta frase, por supuesto, pero más que eso, ve cómo él percibió quiénes fueron los actores de la revolución, no tanto los de arriba, sino los de abajo. Y el maestro Moisés González, lo conocieron ustedes seguramente, en el Colegio de México, quien escribe una historia de la Revolución Mexicana también, igualmente intuyó eso, y le leo lo que escribió él. A la formulación y divulgación de la ideología revolucionaria contribuyeron los profesores y los braceros, influidos con frecuencia por el protestantismo. Bueno, ahí dejo eso para que vean que yo había logrado, a través de mi acercamiento, dar una cierta traducción a estos elementos encontrados por colegas historiadores o testigos del porfiriato. Les agradezco mucho la atención y estoy dispuesto a dialogar con ustedes cuando quieran desde ahora. Muchas gracias, profesor Jean-Pierre. Pues creo que ha sido una lección bastante objetiva y didáctica de lo que es acercarse a un objeto de estudio como historiador, y en su caso como historiador y como sociólogo, plantearse varias preguntas
y dar respuesta a las mismas a lo largo de un propósito metodológico que se construye con ese objetivo. Así que están abiertos los espacios para preguntas, y digo los espacios porque estamos transmitiendo en Facebook Live, así que quienes quieran hacer sus preguntas, con mucho gusto. Adelante, José Manuel. Bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí, sí. Me pareció muy interesante la charla, pero muy interesante, porque nos habla de cómo hay un 1% protestante que participa activamente en este proceso revolucionario. Yo he trabajado un poco la área, para este mismo periodo, el área del centro de Michoacán, el área de Pátzcuaro, y los que llegan a participar en la revolución son justamente el grupo contrario, al menos son grupos de pequeños propietarios muy católicos que se afilian primero al carrancismo, luego al obregonismo, luego al delahuertismo, luego terminan muchos en el ala cristera, luego muchos van a fomentar las asociaciones sinarquistas. Y este protestantismo yo lo ubico más bien en la parte cuando se comienza a institucionalizar la revolución con los sindicatos obrero-campesinos, y cómo los primeros ejidos son ejidos que tienen atrás una iglesia protestante, como el caso de Pátzcuaro y otros pueblos de la región. La pregunta es, este protestantismo, en su opinión, ese que es una minoría durante la revolución, llega a ser un grupo más representativo con esta institucionalización de la revolución, con esta formación de sindicatos, con la formación de los ejidos, no sé, ¿cuál sería su opinión de eso? Sí, buena pregunta, porque hay que distinguir, diría yo, la ruptura de 10 de lo que pasa después con la revolución, que toma muchos matices distintos por la presencia de los actores del norte en particular, con la presencia de Zapata, etcétera, ¿no? Es decir que es cierto que los actores que estuve yo subrayando participan más bien luego del carancismo, son carancistas, incluso con puestos en la administración carancista. Vienen del norte, más bien del que es el noreste, ¿no? Del nordeste de Nuevo León, son los Sáenz y Osuna, por ejemplo, bastante característicos de aquello. Luego, diría yo, el protestantismo desaparece de la revolución. Aaron Sáenz, por ejemplo, que es candidato en 1936, si me acuerdo bien, por estos años, hermano de Moisés Sáenz, que es presbiteriano en su juventud, lo cito con escritos que hizo sobre Calvino como el héroe un héroe como Juárez. Aaron Sáenz pone de lado su protestantismo, se casa con una católica de todo modo, pero no es eso. Es decir, que teme que cuando va a ser candidato se lo vaya derrumbando, acusándolo de ser protestante, es decir, de ser mocho, de estar vendido a otros, a Estados Unidos, etc. Entonces, hay una cierta pérdida de presencia. En gran parte pierden sus escuelas porque las dan a la revolución. Entonces quedan como, ahí sí, iglesias, lo que son hoy. Hoy día ya no tenemos sociedades en México de aquellas históricas protestantes. Corresponde a un momento dado
donde se construye estas redes significativas y entonces luego otros factores van transformando la realidad política y, diría yo, la lucha se lleva hasta 1920 con la presencia de aquellos actores, pero después ya no. Ahora, su observación sobre los pequeños propietarios católicos es interesante, porque sí, por supuesto, los hay. En la guerra cristera, que es, ¿no? Si son los, según Jean Meyer, ¿no? Son más bien precisamente pequeños propietarios jaliscienses, ¿no? Más que otro. Entonces, no digo todos los revolucionarios fueron protestantes, para nada, ¿no? Pero todos los protestantes fueron revolucionarios, eso sí, con algunas excepciones sin duda alguna, pero ellos sí. Y lo que llama la atención es que figuras como Orozco o el general Gutiérrez lo haya sido, no es anecdótico, es lo que digo yo. Ahora, por supuesto, para nada hacemos de la Revolución Mexicana una revolución protestante, no, nada que ver. Le dije, es un liberalismo radical, eso sí, que está detrás y que hace que se alían con Madero en particular, entre otros, digamos. Bien, pues en Facebook Like hay muchas felicitaciones al profesor por Sí, la conferencia. Si gustan hacer alguna otra pregunta, por aquí está el doctor Carlos Domingo. Adelante. Buenas tardes, compañeros, sí, compañeras, doctor. También buenas tardes, una interesante buenas plática. tardes. Sí, es un referente justamente para quienes trabajamos principalmente la primera mitad del siglo XX, la revolución y la posrevolución, una bibliografía pues casi obligada a revisar sus textos para poder entender justamente el contexto de la participación de grupos no católicos en estos movimientos armados. Y bueno, para poner en contexto mi pregunta, bueno, yo soy de Tabasco, de Villahermosa, y justo he trabajado esa parte de la región de la Chontalpa, los grupos revolucionarios, anticatólicos o anticlericales, ya más hacia los años 20, con Tomás Garrido Canaval, un poco más antes, con Carlos Green, por ejemplo, que me parece que también era de estos grupos denominados protestantes, y justo Ignacio Gutiérrez, que era un pequeño pues comerciante de esa zona, de esta que hace frontera Sí. entre Veracruz y Tabasco, y gran parte de los revolucionarios y posteriormente los carrancistas o constitucionalistas, como también se le conoce, pues todavía siguieron siendo una grupo leal justamente todavía a la herencia de la revolución maderista, tanto que se formaron y crearon grupos militares que combatieron, por ejemplo, a los villistas en el norte, y muchos de ellos eran de conocida presencia protestante, adventistas, y en caso como Ignacio Gutiérrez, presbiterianos, ¿no? Y eso quizá, sin podría equivocarme o tener el dato erróneo, el hecho de que el anticlericalismo y anticatolicismo en esta parte del sur, principalmente en Tabasco, pues se dio justo de esos grupos que con ideas un tanto más radicales en todo caso, ¿no? Entonces, Ignacio Gutiérrez, muy poco se habla de él, pero sí era uno de los abiertamente protestantes y él se asumía como tal. En uno de sus discursos, él decía que, bueno, venía de esa, vamos a llamarle estirpe, de protestantismo, porque finalmente se había acogido en el Estado y le había dado una vida, pues, para poder sobrellevarla, ¿no? En ese sentido, y por eso iba a defender a la revolución maderista y tratar de tirar el régimen de Díaz, ¿no? Finalmente, trágicamente muere en un enfrentamiento por una herida, el cual fallece semanas después, y muy poco se ha hablado de estos grupos y principalmente en el sureste de su acción y su participación dentro de la Revolución Mexicana, que sí fue bastante importante, no solamente de él, sino de muchos otros, como usted bien dijo hace un momento, y creo que todavía no se le ha dado el realce real que deben de tener todos estos movimientos. Entonces, ese es mi comentario y una pregunta. ¿Realmente qué tanto fue o qué tanto se determinó el movimiento maderista? Primordialmente en Tabasco fue muy efímero, fue muy tardío también, y quienes se unieron fueron grupos protestantes a la causa. ¿Qué tanto fue realmente
de importancia estos movimientos de grupos protestantes a favor de la revolución maderista. Si realmente tuvieron un peso, una posición quizá ideológica, no sé, en ese sentido, esa sería mi pregunta, ¿cuál fue su posición quizá más ideológica en esta nueva construcción que se estaba llevando a cabo del país, ¿no? Muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo no? Sí, en Tabasco quizás la figura que ha escrito algo sobre eso es José Cofín, un tabasqueño, ranchero, de origen norteamericano de hecho, pero mexicanizado por haber nacido en México. Y pienso yo que como en otras partes, en las regiones que cité yo, ahí son constitucionalistas y entonces maderistas, ¿no? Y después carancistas. Es, es una perspectiva más bien no radical, es una perspectiva moderada que busca defender la pequeña propiedad, la democracia activa, el liberalismo en su forma clásica y luchar contra la lucha por la tierra, contra las haciendas, buscar una democracia en los sindicatos también y asegurar la libertad de opinión, de conciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que el caso entonces tabasqueño hay que ponerlo siempre en relación con los otros contextos para ir entendiendo mejor cómo estos actores surgen, se organizan y triunfan o pierden, porque los únicos que triunfaron son los del noroeste, con Orozco, y no es el protestantismo que les hizo ganar, es sencillamente la capacidad de articular redes donde surgían líderes quienes lograban levantar ejército y entonces enfrentarse al ejército porfirista. Sin embargo, en el noroeste nunca hubiera triunfado Madero sin la ayuda, digo Orozco, sin la ayuda de los norteamericanos, sin armamento, etcétera, que venían del otro lado de la frontera. Entonces fue lo que aseguró el triunfo de Orozco. En el resto de la República, todos los intentos fracasaron. Díaz casi estaba seguro de mantenerse en el poder. Lo cito en el libro, pero los casos allá por la Malintzin, en torno a Tlaxcala, los revolucionarios, entre ellos algunos metodistas, son derrumbados y mueren, etcétera, ¿no? Entonces, es realmente casi la articulación a lo exógeno que permite la victoria quizás de Orozco. Pero sin duda alguna, antes hay una organización que ha surgido y eso es importante ver que surge no de héroes de tipo Zapata, es decir, héroes naturales, diría yo, ¿no? Héroes que son hombres fuertes. En América Latina como México a uno le gustan los hombres fuertes, caudillos, gente que pueden encabezar movimientos como jefes naturales. Los liberales radicales son lo contrario. Es decir, que en aquello los protestantes son bastante representativos de aquello. Ellos son ciudadanos que buscan el debate democrático y el respeto a la Constitución ante de todo, pero no buscan adherirse a jefes naturales. Y Carranza, en gran parte, está sostenido por bases democráticas como aquellas. Y entonces ahí sea lo que distingue dos tipos de revolucionarios e incluso distintas fases de la revolución, donde hay una revolución bronca, si quiere, que surge de abajo, pero desde estos hombres fuertes, y la revolución democrática que encarna Madero, que es bastante conservadora en cierto sentido, ¿no?
en muchos sentidos, de hecho, con Madero, y que después tendrá alguna radicalización con la Constitución de 1917 y Carranza. Pero, por supuesto, son otros movimientos que van a radicalizar la revolución, en particular con toda la vertiente sindicalista. La CTM después que está formando no son los protestantes que están allí presentes, ¿no? Son fuerzas democráticas que surgen desde el movimiento obrero que se estructuró. Es decir, que el movimiento obrero de los años 20 no es el de 1907 en Río Blanco con, por ejemplo, José Negra, el anarcosindicalista, y José Rumbia, el metodista, ¿no? Estamos en otra fase donde ya otras ideologías también han obrado en México, es decir, las ideologías anarcosindicalistas en particular, con la Federación de los Obreros del Mundo de los Estados Unidos, o incluso con ideas socialistas que empiezan a difundirse. Pues muchas gracias, doctor. La doctora Leticia Bobadilla nos dice que el libro de los disidentes, Sociedades Protestantes y Revolución en México, 1872-1911, es un gran libro que me ayudó a comprender a las asociaciones políticas en México, a los clubes políticos a favor de la independencia de Cuba en 1895 y 1898. Pero también había asociaciones a favor de las reelecciones del porfiriato, el libro Protestantes, Liberales y Francmasones, Sociedades de Ideas y Modernidad en América Latina del siglo XIX, 1990, es una referencia para comprender al México contemporáneo. Un saludo. Le vamos a dar la palabra a la doctora Adriana Pineda, quien pidió hace un momento hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias. Yo de antemano pues aprendo bastante escuchándole. Me gusta la reivindicación que ha realizado sobre el material hemerográfico porque todavía es como algo que sigue siendo un acervo documental para seguir explorándose, y esta vinculación que hace de a lo mejor no escribían los militares, pero sí pagaban el que se imprimieran los periódicos, ¿verdad? Sí. Y que ahí los vamos a estar viendo. A mí cuando lo escuchaba me llegaba esta concepción que, claro, usted ha hecho una recopilación de cómo es que llega usted a México y se plantea hacer este proyecto de investigación de doctorado en unas condiciones donde, bueno, pues ahora me imagino que la historiografía también ha dado un giro, ¿verdad? Y ha dado un cambio y ha aportado también a raíz de sus investigaciones, pues ha abonado más a la historiografía nacional. Y ahí es donde este enfoque, ¿verdad? Que uno ya con perspectiva, como la podría usted precisar, me gustaría escuchar, porque habla usted de sociedades o una sociedad de ideas, ¿no? O una sociabilización que se da aquí. No de grupos, no de redes, al enfoque que ahora se tiene de lo que son redes, ¿no? O estas redes, o cómo manejar estas redes. Eso por un lado. El sesgo que he escuchado de usted ahora en su exposición, estas cuestiones endógenas, ¿verdad? Que pesan, y no sé qué tanto este enfoque racista que usted nos ha dibujado, que está presente, ¿no? ¿Qué tanto el racismo ya está incubándose en estas sociedades? Me da esa impresión. Mire, por ejemplo, el señor que habló de Tabasco
y del general Gutiérrez. Quisiera que me escuche porque hablo sobre este contexto específicamente. Cómo la gente de Villahermosa percibía a Ignacio Gutiérrez como un indio. Trataba a la gente de Huimanguillo y de la Chontalpa como indios. Y los de Villahermosa eran casas que vendían madera y no sé qué más, hule o lo que sea, ¿no? Pero eran grandes casas de familias blancas de Villahermosa que eran descendientes de españoles. Entonces esta confrontación entre la cabecera que detiene el poder económico y político y una región periférica de acceso difícil, como la Chontalpa, donde vivían poblaciones de campesinos un poco aislados. Entonces, esa es bastante típica de este racismo que fue. Lo encontré en las fuentes muchas veces. Muchas veces, en el libro mismo hay anotaciones que puede encontrar sobre esta visión de la gente, en particular de los de las serranías. Es la oposición entre la gente española de Puebla y la gente indígena de la Sierra Norte de Puebla. ¿Sí? Son estas oposiciones. Y estas oposiciones no han surgido con el porfiriato, ya han surgido con la colonización. Y es muy interesante ver que durante la guerra de independencia, los años 10 a 20, son pueblos de indios que se rebelan contra los españoles. Así se lee esta historia en varios lugares. Se queman ciudades en aquel tiempo. Está en la memoria de estos actores en los actos cívicos. Habría que escribir sobre eso, porque es realmente algo de larga duración. ¿Cómo decir? Este desprecio del indio, y que de hecho no es un indio, es un mestizo rural en zonas alejadas, lo encontramos en muchas partes. Y entonces estos actores, no me sorprende que como no son los indios no educados, sino que son indios que han tenido acceso a la educación a través de las escuelas protestantes, por ejemplo. Ellos acceden a una cierta capacidad de explicitar de manera mucho más sutil sus reivindicaciones o sus ideas. Entonces, yo creo que esta tensión entre centro y periferia, entre los grupos sociales del centro y los grupos sociales de la periferia, es una pista fecunda para ir entendiendo dónde se dan estas fracturas, estas rupturas, estas zonas débiles donde la revolución va a tomar cierto auge. Y lo que decía en torno a al término sociabilidad, sociedad, asociación, por supuesto son redes ante todo, son redes. Y las protestantes en particular, porque aunque cada una tenga su denominación, presbiteriana, metodista y otras, tienen los cuadros, los maestros de escuela en particular y los pastores y las mujeres profesoras, porque muchas mujeres surgen en la escuela pública a través de estas escuelas presbiterianas y otras en distintas partes. Entonces, ellos se encuentran de manera seguida a lo largo del porfiriato y se conocen ahora. Por eso la portada del libro original que se publicó, lo ven, es un encuentro de jóvenes esforzadores, creo que es en una ciudad del centro de México,
por 1901. Eso es típico, es una asociación, es una sociedad de idea. Usted va a ver ahí blancos, mestizos, incluso rasgos indígenas, etcétera, todo mezclado, ¿no? Es una sociedad de la igualdad en cierto sentido, como podemos decir, aunque, decía yo, simbólicamente expresada a través de la cultura liberal que ellos defienden y quieren que se vaya rompiendo con el liberalismo conservador y aliado a la Iglesia Católica del porfirismo. Entonces, eso representa muy bien lo que es la red. Se encuentran regularmente, anualmente, o tienen lazos con otros grupos seguidos, y es una forma una forma de creación de actores sociales dinámicos. Muy bien. Nos dicen en el chat que el doctor José Alfredo Uribe, una excelente conferencia, finamente tejida en lo teórico y en la metodología. Muchas felicidades, doctor Jean-Pierre Bastián. Le vamos a dar la palabra a Roxana Flores y posteriormente al doctor Juan Manuel Mendoza para ir cerrando esta conversación. Adelante, Roxana. Gracias. Bueno, doctor, ya hemos tenido pues la oportunidad de platicar, ya le he hecho muchas preguntas y yo aquí más bien quisiera como enfatizar más que preguntarle a nivel historiográfico el precedente que sienta el libro que usted publica en 1989, también como en cuestión de tolerancia religiosa, porque lo cierto es que incluso hoy en día no es fácil encontrar textos históricos que hablen acerca de las disidencias o de grupos religiosos no católicos en México. Y en buena medida, gran parte de las investigaciones que se han desarrollado acerca de protestantismos en México, tanto históricos como pentecostalismos, tienden a regresar a este libro que usted publicó en el 89, ¿no? Entonces, ahí es como un punto clave, por ejemplo, de entrada, para justificar toda mi investigación, de cómo nace a partir del 89 y de la investigación esta que usted realiza, una rama distinta dentro de una nueva interpretación metodológica y teórica, acerca de cómo entender a las sociedades protestantes. Y ese es otro factor que me parece muy importante dentro de una de las grandes aportaciones del libro, y es en cuanto a que usted retoma el concepto de sociedades de ideas de Furet y de Cochin para tratar de sustituir este término que de entrada es como muy prejuiciado cuando se habla de secta protestante, ¿no? Y de cómo los prejuicios que en automático puede verse al momento de referirse como a algo como negativo, incluso así como hasta asociado como con cosas del demonio, ¿no? Entonces, esta sustitución del término de secta por uno de sociedades protestantes, bien es como retomado posteriormente por muchos trabajos de historiadores, igualmente de antropólogos y de sociólogos mexicanos, que entonces llevan a cabo un replanteamiento acerca de cómo entender a los protestantismos en México, como sectas invasoras o como sectas, digámoslo, yanquis, en algunos lados todavía se alcanza a leer planteamientos así, o como sociedades de ideas que plantean un pensamiento liberal, una pedagogía liberal, y una serie de escuelas y hospitales y sociedades trabajadoras que generan otro tipo de ambiente y que en el contexto de la reforma y en la revolución fomentan un nuevo tipo de conciencia política. Entonces, bueno, finalmente para mí ese es como el gran aporte del libro. Creo que es importante como en términos historiográficos que se recalque eso. Es un precedente y a partir de entonces vemos el nacimiento de una nueva, o vemos como mayor interés en estudios acerca del protestantismo en México. Sí, hay que hacer mucho cuidado de no confundir los objetos, ¿no? Por eso digo, hay que construir el objeto de investigación.
y no es de bautizarlo protestante que hace que sean protestantismos idénticos o que sean fenómenos idénticos o que tengan continuidad. Lo que acabo de presentarles es la manera de ir construyendo un objeto histórico en un periodo determinado, en un contexto determinado, en esta temporalidad determinada, que hace que lo que escribí sobre este fenómeno en los años 72 a 11 poco tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente en México. O con lo que ocurrió desde los años 60 en México, donde incluso los actores protestantes de los años 70 habían perdido esta memoria. Ignoraban su pasado. Es bastante fenomenal, digamos, ¿no? Este hecho. Yo les estuve, en cierto sentido, reconstruyendo parte de su herencia de esta manera, pero la habían perdida. Había, por supuesto, algunos que tenían la historia oral, etcétera, pero la mayoría, ¿no? Entonces, nada tiene que ver aquello con, digamos, las sectas, ahí sí sociológicamente hablando, que hoy día se han desarrollado en México, como en el resto de América Latina. Pero por eso escribí luego otros libros más sociológicos en torno a la mutación religiosa de América Latina, lo que llamo la mutación religiosa, con la expansión de los pentecostalismos. Pero los pentecostalismos es la antítesis de estas sociedades de ideas. No puedo desarrollar eso ahora, pero para que vayan entendiendo que estamos con otro objeto que hay que construir también, que tiene su propia lógica, que también tiene impacto político actualmente. Basta ver Jair Bolsonaro en Brasil y el apoyo que recibió de los pentecostales para su elección, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es otro fenómeno, ¿no? que hay que, repito, indagar, construir y explicar a partir de los parámetros que la sociedad contemporánea nos ofrece. Sí, con eso espero bien. Ahora, me alegra que mi libro haya servido bastante para entender la lógica revolucionaria a nivel regional. El hecho de que yo haya trabajado la difusión de estas sociabilidades en regiones específicas, hay historiadores o tesis de maestría que se hicieron en torno a estos estudios regionales, por ejemplo, sea sobre la Chontalpa o sobre la Puebla y la región de Tlaxcala, etcétera, ¿no? Entre los textiles, los obreros textiles de Río Blanco, se toma en serio lo que escribí yo. Entonces, eso me alegra y pienso que este libro sí tuvo impacto porque a la vez trata de lo global, de lo que ocurre a nivel nacional y de lo particular a nivel regional y con actores que no son las biografías del poder. No es una biografía del poder, todo lo contrario. La biografía del poder que escribió, ahora no me acuerdo el nombre del autor, la conocen ustedes, lo conocen, ¿no? Entonces, era poner en el mismo paquete todos los líderes de la revolución. Entonces, estos líderes son, por supuesto, Díaz, pero luego Zapata, Villa, etcétera, ¿no? Los hombres fuertes. Y ahí yo repito, hago lo contrario, parto de los hombres que no son fuertes, que son hombres de pueblos de origen modesta, humildes, y los que la historiografía les preció, en cierto sentido, estos maestros de escuela de origen rural. Bien, doctor, para ir cerrando, le pedimos al doctor Juan Manuel Mendoza que nos haga su comentario o pregunta
que sea breve, tomando en consideración que ya Sí. para el doctor son pues más de 3 horas, ¿sí? Adelante. Bueno, esta pregunta es un poco Sí, con la inquietud de no, que no muchos oigo de los nada. estudiantes de métodos de la historia nos están observando y Sí, sabemos que los investigadores siempre leemos a otros, vemos sus conceptos, sus categorías y siempre nunca se ajustan a lo que nosotros queremos hacer o a lo que queremos construir, como usted menciona. Siempre hay como una especie de apropiación sí, que uno hace de los conceptos no de oigo otros. nada. Sí, hay una especie de apropiación de los conceptos que hacen otros por parte nuestra. O sea, nosotros nos apropiamos de los conceptos de otros. Y yo Sí, le quería preguntar, porque además escuché en su conferencia que usted hablaba, por ejemplo, pues que algunas como especie de categorías, cuando habla de campo social católico, campo social político, tipos ideales de sociabilidades. ¿Cuáles son las lecturas clave que a usted le ayudaron en términos teóricos para construir su objeto de estudio? Gracias. sí, cómo no. Creo que ya lo dije, Suret y Cochin, por supuesto, pero luego muchos elementos que retomo de la investigación de Francisco Javier Guerra, la historia de la Revolución Mexicana. Creo que ahí hay elementos importantes, de nuevo, en torno a la oposición entre sociedad moderna y sociedad tradicional, oponiendo las dos vertientes. Él desarrolla bastante eso en su libro y eso me inspiró mucho. Sí. Entonces diría yo, si cito dos historiadores franceses, ¿no?, que fueron claves, serían Furet y Guerra. Ahora bien, por supuesto, repito, la historiografía mexicanista y mexicana también me fue de mucha ayuda en muchos aspectos, en particular en torno a los estudios regionales, en torno a los estudios regionales. Gracias. Muy bien. Doctor, pues le agradecemos mucho su presencia, el diálogo que ha tenido con nosotros el día de hoy en este 48 aniversario de la Facultad de Historia. Le agradecemos mucho también que haya aceptado inmediatamente participar con nosotros el día de hoy y esperamos que no sea la única vez que esté en la Facultad de Historia. Un abrazo y en breve le hago llegar su constancia a su correo electrónico. Y de verdad, muchas gracias. Sabemos que ya para usted, pues son casi las 9 de la noche, ¿verdad? Son las 8. Las 8. 8. Bueno, yo estaba preocupada por la hora, porque sí decía, lo vamos a dejar agotado. Está Pero bien. 2 nada, un horas está abrazo. bien. Cuídese mucho. Muy bien. A Un ustedes abrazo. también. Fue un gran placer estar con ustedes. Hasta pronto Nos por vemos. Morelia u Gracias. otras partes. O Sí, por Suiza si gracias. vienen. Que esté muy Hasta bien. luego. Adiós. Gracias a todos los que nos acompañaron, jóvenes estudiantes, profesores de la Facultad de Historia. Nos vemos el día de hoy por la tarde a las 5 de la tarde. Les recuerdo que tenemos un taller, un seminario en donde los jóvenes de la licenciatura presentarán avances de su investigación. Un saludo a todos, nos vemos.